Bueno, gente, muy buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel, como todos deben saber. Muchos de mis seguidores y de los que me conocen también saben que trabajo aquí en el Parque San Carlos, ¿sí? Como guía precisamente del Castillo San Carlos, que le voy a comentar muy brevemente un poquito de su historia, ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí del popularmente conocido como Castillo San Carlos es la fachada trasera de lo que antiguamente fue un casco de estancia de finales del siglo XIX, que fue la morada de una familia francesa, la familia de Mailly. Esta familia se componía por Eduardo de Mailly, quien se hacía presentar por un conde, como un conde, ¿sí? Su mujer, Yolanda de Corbeil, una bailarina o artista parisina, y el pequeño Charlie, que era el hijo en común, ¿sí? En aquella época, estas personas pertenecían a clases sociales diferentes, muy distintas, muy arraigadas, con sus propias costumbres, y no estaba bien visto que las familias de alcurnia se mezclen con las familias de menores recursos, por decirlo de alguna manera. Los padres de Eduardo, que pertenecían a estas familias aristócratas de París, se enteraron de su relación y como castigo lo designan a Eduardo a viajar a la Argentina, precisamente a nuestra ciudad, a Concordia, a que se pueda hacer cargo de una fábrica de conservas que está muy cerquita de este punto, ¿sí? En lo que nosotros conocemos como el Naranjal de Pereda. Allí se encuentran entonces las ruinas de la ex fábrica de conservas San Carlos, o conocido también como simplemente el saladero. Extractos de carnes, elaboraban tasajo, charque, cornebé, ¿sí? Y otros derivados de animales como velas y jabones, ¿sí? Entre 1886 y 1888 entonces llevan a cabo la construcción de esta casita de aproximadamente 27 ambientes y 2 plantas, ¿sí? Ahí podemos ver entonces el año en que finaliza la construcción de la casa, 1888, y del otro lado del portón las iniciales de Eduardo de Mailly, ¿sí? Es decir, de su dueño constructor, ¿sí? Ingresando allá a lo que sería la fachada trasera de la casa, ¿sí? Se ingresa a lo que fue antiguamente el patio de honor o el patio de gala, ¿sí? Donde se celebraban fiestas y bailes. El mismo consistía con un toldo, ¿sí? Que en los días de lluvia o de mucho sol, se cubría el patio con este toldo y el espacio podía ser utilizado, ¿sí? La casa vino prácticamente en barco, desarmada, ya que Eduardo llegó desheredado a la Argentina. Tuvo que pedir créditos al banco hipotecario de la época, ¿sí? Para costear entonces la construcción de la casa y la mano de obra. En 1890, tan solo 2 años después, nada más de finalizar la casa, hubo una crisis en nuestro país y sus intereses con el banco se elevan a las nubes, y al no poder costear dicha deuda, pone en proa a Francia un año después. En 1891, la familia de Mailly desaloja la casa y la deja totalmente equipada. Para recuperar el dinero perdido, los bancos se apropian de los bienes, que en aquel entonces era 101 hectáreas, de las cuales 80 actualmente ocupa el parque actual, más un palacete totalmente equipado con los lujos y comodidades y también adelantos tecnológicos que para la época representaba esta casa en esta zona. Finalmente, tras varios años en remate, la familia Lixcler, de origen alemán, compra las 101 hectáreas y el palacete totalmente equipado y se convierten así entonces en los segundos dueños de San Carlos. Transcurridos 20 años, en 1927, sus herederos la venden a la Sociedad Rural de Concordia, que supuestamente tenían planeado construir un hipódromo en todo el parque. Pero aquellos que diariamente vienen a nuestro parque podrán ver que la superficie del mismo es tan irregular que para el proyecto del hipódromo era totalmente inviable, y la sociedad rural al poco tiempo pone en venta la propiedad. Para 1928 entonces
la casa es adquirida por la Municipalidad de Concordia. No solamente la casa, sino también todo el predio, ¿sí? Allí se empieza a idealizar entonces el parque que hoy vemos, que ocupa aproximadamente 80 hectáreas de las 101 que eran la propiedad en aquella época. La casa entonces pasa a ser puesta en alquiler a la espera de nuevos inquilinos. Y a principios de 1929, entre el 28 y el 29, llega a la ciudad de Concordia una familia francesa. Sí, otra familia francesa ocupa entonces el denominado palacete. Esta familia eran 5 integrantes, el matrimonio, un hijo mayor y 2 pequeñas. Y esta familia es la que más ha trascendido en nuestra historia por haber sido la que recibe a este hombre, ni más ni menos que al autor del Principito y de otras obras literarias más, Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Que también fue francés. Este es el pórtico de entrada, a donde se ingresa a la casa desde la fachada trasera. Prácticamente todos los materiales vinieron en barco y solamente la piedra que vemos en los cimientos y en las paredes fueron los materiales locales, como también los ladrillos de las paredes interiores que fueron elaborados en los alrededores de la casa. Este espacio amplio que nosotros vemos aquí fue el comedor, con la mejor vista hacia los escollos de Salto Chico, que fue el lugar por donde el padre del federalismo rioplatense, don José Gervasio Artigas, lleva a cabo el éxodo del pueblo oriental entre 1811 y 1812. Sus protagonistas lo conocieron como La Redota y fueron 15.000 personas las que pasaron por aquel lugar, desde la banda oriental, el actual Uruguay, hasta la banda occidental, la actual Argentina, para ubicarse al norte de nuestra ciudad en su campamento de la Chuy, para luego continuar con su viaje. Los pisos de la casa, inexistentes, eran de madera de pinotea que provenían de Norteamérica, al igual que los tirantes de madera y el cielo raso. Sobre esto venía el techo de chapa, que podemos ver algunos vestigios, venían de Alemania. Hogares de mármol que estuvieron allí, habían 5 en toda la casa, pero la gente se los llevó de recuerdo. Y todo el sistema de inmoviliación, un problema de pronunciación. Todo el mobiliario de la casa, de estilo Luis XV finamente tallado, provenían de Francia, al igual que todas las telas de terciopelo que cubrían las paredes de los recintos interiores de la casa. ¿Sí? Pasamos entonces desde el comedor a lo que era la fachada del frente de la casa. Miren qué bonito. La magnolia centenaria. Y hacia el norte vamos a ver unos tanques de agua que pertenecen al barrio de La Bianca, barrio construido en los años 70 para los obreros de la represa de Salto Grande. Entre La Bianca y el castillo, en el campo del medio, se dice que aterriza Antoine de Saint-Exupéry. Debido a un desperfecto técnico, o quizás otros dicen que fue su curiosidad de ver la casa perdida en una alfombra verde, que decide aterrizar e investigar. Ya sea el caso, el piloto aterriza y cuando lo hace, una de las ruedas de su avioneta se incrusta en una vizcachera. Entonces se quiebra el eje de la rueda. Las niñas Fouchualón, que habitaban la casa en aquellos años, Susan y Eda, andaban a caballo como cualquier otro día y se van a investigar quién había aterrizado en la propiedad. Cuando llegan junto a la avioneta, se ríen y se burlan en francés debido al accidente que había tenido el piloto. Lo que menos esperaban, que el piloto sería francés. Y una le dice a la otra una grosería, en burla.
Qué tonto este hombre, ¿cómo no vio la cueva? Imagínense la sorpresa de Saint-Exupéry al escucharlas hablar en francés y la respuesta de las chicas, digamos, su reacción en escucharlo en hablar en francés. Entonces, los padres lo pasan a buscar al piloto y le ofrecen hospedaje en la casa, en octubre de 1929. Transcurren pocos días, no más de 4. Una vez reparada su avioneta, él continúa con su viaje y en ese lapso de tiempo convive con la familia. Se dice que Saint-Exupéry adoptó ciertas vivencias que vio aquí en San Carlos y la plasma en El Principito, como por ejemplo la serpiente, la boa, las rosas que adornaban el castillo, porque Madame Fouchalon era muy amante de las rosas, y también el zorro que las niñas habían domesticado del monte, ¿sí? Entonces, esos personajes que hoy nosotros vemos en El Principito, muy probablemente Saint-Exupéry lo haya adoptado aquí, en San Carlos. Y para perpetuar además su paso por esta casona, los invito a buscar en internet el capítulo Oasis de Tierra de Hombres, que lo publica en 1939. Habla de una casa extraña, compacta, maciza, casi una ciudadela, castillo de leyendas, que sin duda se refiere a nuestro castillo, Castillo San Carlos. Finalmente, esta familia francesa, los Fouchalon, que reciben a Saint-Exupéry, se van una vez concluida su alquiler, su contrato de alquiler con la municipalidad, a una estancia a las afueras de la ciudad, ¿sí? La casa entonces queda deshabitada, sin mantenimiento, y los dueños de lo ajeno se van haciendo con el valor de la casa. Se le van llevando las rejas, las ventanas, todos los postigos, algún que otro mueble, las telas en las paredes, el techo, los pisos, todo. Una casa tantas veces asaltada, lo mejor para ocultar o borrar, mejor dicho, las huellas, es incendiarla. Y esta casa ardió desde el 25 hasta las primeras horas del 27 de septiembre de 1938. Y a partir de entonces podemos contemplar sus ruinas. En el 97 se llevó un plebiscito, ¿sí?, para decidir el pueblo de Concordia qué hacer con San Carlos. Y se presentaron dos proyectos. Uno era dejarlo como era antes, con pisos, con techos, con aberturas, con muebles de la época, pero era demasiado costoso y se debería derribar todo y empezar a construir de cero. Entonces este proyecto obviamente no floreció y se consideró el segundo proyecto, que era poner en valor simplemente las ruinas que quedan. Entre 2011 y 2013 entonces se lleva a cabo, después de una larga espera, la puesta en valor del castillo San Carlos. Y aquella placa se la coloca en homenaje a Saint-Exupéry, luego de haber dejado su huella en este lugar y de haber perpetuado esta casa, este lugar, en este capítulo de Tierra de Hombres, Oasis. Este es el sector de servicio, donde la servidumbre vivía afuera de la casa, no dentro del casco. Detalle de los desagües pluviales. Y todo indicaría que la cocina muy probablemente estaba aquí adentro de este sector, pero no. Estaba a 230 metros de distancia, porque en estas habitaciones se encontraba lo más lujoso que contenía la casa, que era un sistema de iluminación a gas. Los gasógenos se incrustaban debajo de esas ventanitas. Eran gasógenos que producían acetileno. En estas máquinas se colocaban piedra de carburo y mezcladas con agua expedían acetileno, que era el gas que encendía todos los mecheros de todos los faroles, candelabros y araña de cristal que tenía la casa.
Subiendo, podemos llegar nuevamente a la planta de acceso, donde se ocupaban los cuartos principales, las habitaciones y los comedores en la parte del frente. El corredor principal nos trae el otro sector de la casa, donde estaba más de las habitaciones principales y debajo las habitaciones para los huéspedes. En este rincón se encontraba el cuarto de higiene. El cuarto de higiene consistía en un mueble con cajones, tipo una cómoda, tipo toilette, y el último era una vasinilla de mármol, una pelela. Allí quien quisiera hacer sus necesidades sacaba el cajoncito, se sentaba 5 o 10 minutos, dependiendo del trámite, lo guardaba para que luego la servidumbre lo pueda limpiar. Y eso estaba instalado aquí. Bajando nuevamente, vamos a llegar al sector donde estaban las habitaciones de los huéspedes. Aquí era la biblioteca y el estudio. Y del otro lado, más habitaciones. Y volvemos a salir a la casa. Hace calor porque ahora el termómetro está marcando 38 grados. Dando la vuelta, se llega a lo que antiguamente fue la caballeriza de la casa. ¿Sí? Este puentecito lleva al patio de honor. Y en la parte de abajo, la caballeriza, que ahora es nuestra sala de interpretación. O nuestro mini museo, si algunos quieren llamarlo así, donde se exponen fotografías antiguas de los mejores años del castillo, algunos restos arqueológicos que se recuperaron durante la puesta en valor y algunos personajes, fotografías de los personajes que habitaron la casa. Por ejemplo, Yolanda de Corbeil, la mujer de Eduardo de Magie, la familia Lixclet, los segundos dueños, y finalmente los Fougebalon, que fueron la última familia que habitó el castillo desde 1929 a 1935 y que reciben en octubre del 29 a Saint-Exupéry, que es este hombre de gorro, gafas negras, traje, 1,97, 29 años, Antoine de Saint-Exupéry. Madame Fougebalon, maestra de piano y francés, y una de las pequeñas, que en este caso era Eda, la más chica de las hermanas. El techo en forma de bovedilla es el original, las vigas en T, y las que están a modo de columna son de ferrocarril, que en varias partes de la casa se han implementado el mismo material. La familia Marcone Cheirasco, que fue una de las tantas que pasaron por las habitaciones del castillo, una foto muy bonita e icónica. Los hermanos Fougebalon, el frente de la casa, las princesitas argentinas que inspiraron a Saint-Exupéry en sus caballos, y una fotografía aérea de los alrededores del mismo castillo. Y en esta sala, donde antiguamente eran las bodegas de la casa, se expone la maqueta de la T-25, cuya nave original se encuentra en la base aérea de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Obras alusivas al autor y a su obra, como también algunos ejemplares del Principito en distintos idiomas, como en francés, que les ganamos la tercera, italiano, ruso e inglés.
Y así entonces concluimos esta visita virtual por el Castillo San Carlos en el parque homónimo de la ciudad de Concordia. Espero que le haya gustado, que nos visiten pronto y felices fiestas, porque este video lo acabo de grabar el 23, creo que sí, no, 22, perdón, 22 de diciembre del 2022.